Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón andino. La misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón andino. La misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad Andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así. Buenas noches con todos y todas, bienvenidos al ciclo de conversatorios virtuales sobre movilidad humana, nada sobre migrantes sin migrantes. Es un gusto poder compartir esta serie de conversatorios que entre organizaciones sociales a nivel nacional y regional nos hemos propuesto con la finalidad de poder visibilizar la situación, las problemáticas, pero también las acciones que se vienen desarrollando en beneficio de las poblaciones en movilidad humana. Es un gusto poder compartir. Cada semana tendremos diferentes invitados, temáticas y también tendremos el videotón migratorio que ayudará a visibilizar a través de las acciones de las poblaciones que viven estos procesos migratorios, las historias, los testimonios y las buenas prácticas en el ámbito migratorio. Les saluda Aníbal y quiero dar inicio con el primer conversatorio de esta noche. El conversatorio abordará el tema de movilidad humana en el norte y sur del Ecuador. Para ello vamos a dar paso a nuestra compañera Lina Kawaski. Ella es la moderadora de esta noche. Buenas noches, Nila, un gusto. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Bienvenidos a este primer conversatorio sobre movilidad humana, nada sobre migrantes sin migrantes. El tema de esta noche es un abordaje sobre la movilidad humana, como decía Fabián, en el norte y en el sur del país. Este ciclo de conversatorios está organizado por la Alianza Migrante, que es un espacio de convergencia de organizaciones y personas, migrantes ecuatorianos retornados, inmigrantes venezolanos, solicitantes de asilo y refugiados colombianos. También está organizado por la Red Clamor, que le integran el Servicio Jesuita Refugiados, la Misión Escalabriniana, Cáritas del Ecuador y la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas. También está organizado por CARE Ecuador, por la Fundación Crea tu Espacio y por la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Tenemos como panelistas a las siguientes personas. Tenemos a Wilfrido Acuña García, que es doctor en jurisprudencia y máster en inmigración, género y violencia de género. Actualmente es oficial de incidencia política y asuntos legales de CARE Ecuador. En funciones anteriores se desempeñó como delegado provincial de Bolívar de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Es especialista de derechos humanos y de la naturaleza en la Defensoría del Pueblo. Brinda asesoría legal y defensa de derechos humanos, particularmente a grupos de atención prioritaria. Tiene más de 25 años trabajando en distintas organizaciones de derechos humanos, con experiencia en promoción y defensa de derechos de las personas en movilidad humana, refugio y migración. Ha escrito algunos artículos relacionados con derechos de las personas en movilidad humana a nivel nacional e internacional y es coautor de libros y revistas relacionados con migración, refugio, derechos humanos, tortura y cárceles.
Tenemos también dentro de nuestros panelistas Andrés Tapia, profesional certificado como Project Management Professional con amplio conocimiento de la gestión de proyectos con más de 10 años de experiencia liderando el diseño y la implementación de proyectos de más de $1 millón en áreas como movilidad humana, democracia, gobernanza, derechos humanos, educación, desarrollo de oportunidades económicas de grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes. De 2019 a 2021 fue director del proyecto PADF en Frontera Norte para población migrante y refugiada colombiana y venezolana. Actualmente lidera el área de movilidad humana del PAF Ecuador. Tenemos también en este conversatorio a Franklin Ortiz. Trabaja y aborda el tema de movilidad humana desde hace 18 años. Es especialista en abordaje del tema migratorio. Ha trabajado con personas inmigrantes, refugiados, familias de desaparecidos, retornados. Actualmente es presidente de la Fundación Crea tu Espacio. Nuestros panelistas nos van a compartir por el espacio de 15 minutos y después ustedes a través de las redes sociales pueden escribir sus preguntas, nos ponen a quién va dirigido y nuestros colegas que están organizando el panel van a pasarme las preguntas para que nuestros panelistas puedan responder después de sus intervenciones. Como decía antes, ellos van a abordar sobre el trabajo que están desarrollando sus distintas organizaciones sobre dos problemáticas en particular. Por un lado, la inmigración o la migración forzada venezolana que llega por distintos puntos del país, pero sobre todo por frontera norte, en situaciones completamente de vulnerabilidad. Recordemos que las fronteras de Ecuador con Colombia están cerradas y por lo tanto tienen una altísima vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos una nueva ola migratoria de ecuatorianos que viajan principalmente a Estados Unidos y también enfrentan deportaciones, desapariciones. Así que estos son los dos temas que van a abordar nuestros panelistas. Sin más, voy a dar la palabra a Wilfrido Acuña. Willo, tienes por favor 15 minutos para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Lina. Buenas noches a todos y a todas y todos que nos escuchan y nos miran. Yo voy a hacer compartir una presentación muy breve, ¿ya? Y es plantear específicamente en relación a, no sé si es que me puedes confirmar que ya se ve. Ahora sí. Ya, listo, muchísimas gracias. Voy a hablar brevemente sobre el tema del contexto actual de la situación población venezolana y algunos espacios, unas pequeñas respuestas que el Estado ecuatoriano ha proporcionado en relación a la regularización de las principales necesidades de protección que tiene la población venezolana que están en el Ecuador. Y obviamente voy a plantear lo que pasa en tema de frontera, ¿no? Frente a eso, quería plantearles un breve contexto de que se estima que aproximadamente 5 millones y medio, 5.2 millones de ciudadanos venezolanos han salido del país. Y el 60% de ellos han elegido como país de destino la región andina, Colombia, Ecuador y Perú. El flujo migratorio inusual de ciudadanos venezolanos hacia Ecuador en un periodo más crítico, en el 2019 entró más de 7.000 ingresos al día. El país registra, el Ecuador, un ingreso histórico de 1.850.000 venezolanos que han transitado en el territorio y se estima que permanecen en el país de aproximadamente 417.000 según la plataforma R4B, hasta el 30 de junio del 2020. No podríamos plantear si me ha pasado más de un año y en ese marco sí podríamos generar de que ha aumentado considerablemente peso, que a estar cerradas las fronteras han habido, el flujo continúa y obviamente por pasos irregulares. El Ecuador está experimentando una crisis económica múltiple generada por la caída de los precios de petróleo, alto nivel de endeudamiento, una importante caída de actividad económica, ¿ya? Y una crisis sanitaria provocada por el COVID. Se prevé
un incremento a niveles de pobreza en un país del 25%, que era en el 2019, al 31.9% en el 2020, de acuerdo a la CEPAL. Entonces, ustedes ven, hay unas condiciones inclusive de economía y un tema de disminución de la capacidad adquisitiva de las personas. Voy a plantear solamente dos hitos fundamentales respecto a lo que significa a los hitos de reacción gubernamental frente al tema de la población en el último año. El 25 de enero de este año, el gobierno del Perú dispuso la militarización de la frontera con Ecuador como una medida para prevenir el paso de refugiados y migrantes venezolanos por pasos informales. Esta medida provocó un represamiento de personas en la ciudad de Huaquillas y la aglomeración de personas en puntos de la ciudad donde faltaban medidas de bioseguridad, servicios de agua, saneamiento. Se sumó esto a la falta de capacidad de hospedaje, alojamiento, y se dieron movimientos inusuales también de personas que ya no podían cruzar la frontera, se iban hacia otros lugares de la frontera sur, como es Macaray, en la provincia de Loja. Pese a que las fronteras de Colombia y Perú permanecen cerradas, la población refugiada inmigrante venezolana continúa transitando por territorios ecuatorianos a través de pasos informales. Se cree que en el lado colombiano hay aproximadamente más de 75 pasos regulares conocidos, ¿ya? Y obviamente cada día se siguen cerrando y abriendo nuevas posibilidades donde la población está siendo víctima de chantajes, de agresiones, de violencias, de acoso sexual, de pérdida, víctimas de trata, de tráfico y una serie de dificultades que atraviesan las personas por cruzar la frontera en estos momentos. Hay un número de detenidos de nacionalidad venezolana. Respecto al tema de la estigmatización que se tiene de la población venezolana, es importante destacar que hay un número determinado incremento de población, ¿ya?, que ha aumentado. El Banco Mundial establece que este alto número de venezolanos, que estamos hablando de que ha pasado del 96.1% del 2017 al 93.5% de venezolanos, ¿ya?, y que en toda la población de detenidos es del 0.5%, ¿ya?, se establece que este creciente de detenciones de venezolanos, de arrestados, pueden darse en parte a la discriminación por parte de la policía. No necesariamente que es un tema que tiene que ver con un tema de criminalización. ¿Qué pasa con los mecanismos de políticas públicas? El Estado adoptó frente a este tema de movilidad humana y población venezolana, adoptó una Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana en 2017-2021 que se desconoce su aplicabilidad en este momento. Se creó mesas de movilidad humana a nivel nacional, intersectorial y de zonas, y zonal para dar respuesta a la población a nivel local y regional, ¿ya? Planteó una amnistía migratoria de proceso de regularización conocida con la visa Veru, que ya terminó el 31 de agosto del 2020 para intentar regularizar en donde hubo muy pocas personas en base al flujo y la población regular que se tiene, que dijimos que aproximadamente 500,000 personas están en territorio ecuatoriano, y se llegó, incluido con otro tipo de visas, aproximadamente a 120,000. Entonces, hay un gran número de personas venezolanas que están en situación irregular. ¿Qué pasa con el tema de las personas con COVID? Se dice que del registro que se tiene en febrero son que 1,661 personas no nacionales contagiadas, 920 venezolanas, y 102 personas han fallecido. Estos datos es simplemente lo que se tiene y por algún momento de registro que se tiene al respecto. ¿Qué pasa con la migración y refugios y el refugio efectivo? Hay una estabilidad económica social menoscabada, hay un desempleo, inestabilidad laboral, una explotación laboral, hay desalojos, persecuciones, hay un proceso de discriminación, xenofobia, homofobia y aporofobia, que es el miedo a la pobreza, al pobre, ¿no? Entonces yo creo que hay un comportamiento mucho más profundo con la población venezolana en territorio ecuatoriano. Respuestas del Estado que ha dado: reforma la ley orgánica de movilidad humana, ha planteado requisitos ejecutivos de acuerdos ministeriales direccionados a generar dificultades para regularización y promueven regularidad. Entonces, estos decretos ejecutivos y estos acuerdos ministeriales han estado, en vez de ayudar un poco a la regularización de la población, ha generado más dificultades y está promoviendo la irregularidad y a mantener la irregularidad de la población venezolana.
ha planteado también la propuesta de un reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se desconoce en este momento cuál será su contenido y se cree que obviamente va a generar procesos de deportación probablemente bastante fuertes. Mientras tanto, hay una persecución de la fuerza pública de migración que impone multas a personas que inclusive ya tienen visa. De hecho, hay una demanda de una acción de, de protección donde se evidencia que hay poblaciones que han sido multadas, tienen visa, están regularmente en el Ecuador y han sido multadas de manera ilegal, podríamos decir. Hay también el Estado ecuatoriano está empezando a trabajar una posición política de recepción a población afgana con una temporalidad en donde se supone que van a generar el ingreso a población venezolana a territorio ecuatoriano, afgana, ¿ya? Y que estarían en tránsito a Estados Unidos. Pero al respecto, yo creo que es importante mencionar de que si bien es cierto, me parece interesante que haya esta posibilidad de dar apoyo a población afgana, creo que sí es importante que se plantee un tema de regularización a toda la población inmigrante que está en territorio ecuatoriano, incluida la población venezolana, afgana, colombiana, cubana, la que esté en territorio, y generar una política de migración al respecto. Tengo 3 minutos. ¿Cuáles son las principales necesidades de protección? Yo creo que ahí tenemos que es importante levantar es que se necesita procesos razonables de regularización migratoria para la población venezolana. Más o menos estamos hablando de que 400 o 450,000 personas están en situación de irregularidad. Estamos hablando de hombres, mujeres, niñas, personas, adultos mayores. Se requiere dar propuestas y acciones relativas al ejercicio de derechos humanos, derecho a la salud y a la protección, educación, a la libertad y derecho a la integridad, acceso a la justicia, identidad, vivienda, trabajo, refugio. Significa, es todo un proceso de integración integral de respeto a sus derechos. Tiene que generarse programas de salud pública, de protección social, vivienda, servicios básicos y a la par de otros que permitan generar reformas al desarrollo sostenible de los migrantes y refugiados en el país. Hay que mirar a la población y es importante que la mirada de un país donde tiene historia en el tema de movilidad humana tiene que generarse como una oportunidad para el desarrollo. Creo que ese es importante, una de las cosas que se ha planteado, que la movilidad humana siempre ha movido y ha promovido el desarrollo, y en este momento con población que obviamente tiene condiciones humanitarias poco convencionales, creo que sí es importante que aún se siga mirando a la población en ese sentido. ¿Cuáles son las principales necesidades de protección? Programas y planes sostenibles de mediano plazo que tengan impacto en la población migrante, así como en las comunidades de acogida. Hay que trabajar campañas para trabajar la disminución, discriminación de xenofobia, homofobia, porofobia, ¿ya? Fortalecer las redes de migrantes y refugiados, creo que es uno de los temas más importantes que debemos levantar. Yo creo que la presencia de este espacio también ayuda muchísimo a aportar en ese tema. Fortalecer los procesos de identificación de población irregular para generar una implementación de programas de asistencia y respuesta a distintos niveles de la población en las ciudades de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que identificar y generar una estrategia que permita dar respuesta integral a la población para la integración. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Finalmente, yo quiero levantar un comentario de la Defensoría del Pueblo de Colombia, donde ya habla desde el 2019 la vulnerabilidad con la que está teniendo la población venezolana en los países de la región, no solamente en el Ecuador. Un sector de la población en movilidad humana forzada de nacionalidad venezolana que por sus situaciones específicas de múltiple vulnerabilidad, eso creo que sí es importante plantear, necesitan protección internacional, entre las que están niñas, adolescentes no acompañados, separados, mujeres, niñas embarazadas y madres lactantes, personas LGBTI, personas en condiciones de discapacidad, adultos mayores, entre otros, requieren especial protección de estos acuerdos. Creo que es importante plantear, y hay una serie de implicaciones que por cuestiones de tiempo no me permito plantear, pero nos preocupa que hay una serie de que la Ley Orgánica de Movilidad Humana está planteando causales de inmigración, causales de inadmisión y de deportación que prácticamente son regresivas al tema de derechos humanos que se podía plantear, y de pronto podríamos ampliar en las preguntas que ustedes se plantean. Entonces, esta Ley Orgánica de Movilidad Humana permite de alguna manera
que no solamente afecta a la población venezolana, afecta a toda la población de otra nacionalidad en territorio ecuatoriano. Hay causales de deportación, aumentaron las causales de deportación, aumentaron un proceso de persecución a la población de otra nacionalidad, en este momento de población venezolana, que nos preocupó muchísimo. Creo que es importante empezar ya a generar políticas y articularse entre las organizaciones, redes de población migrante, tanto de otra nacionalidad como ecuatoriana, y generar una política de mayor integralidad y respeto. Tenemos una constitución que habla de la ciudadanía universal y la disminución de la condición de extranjero. Creo que eso es importante en unas políticas estatales que plantean, y lamentablemente la Ley Orgánica de Movilidad Humana causa todo lo contrario. Hay una serie de causales de deportación que levanta este tema, y nos preocupa muchísimo cuáles han sido las condiciones con las que está viviendo la población venezolana en el país, principalmente niñas y que no tienen dificultad, que si bien es cierto han accedido a la educación, pero después van a tener problemas de regularización porque no pueden ejercer sus derechos de manera plena en el Ecuador. No sé si es que creo que tengo un poco más de tiempo, pero sin embargo ahí quería dejarles las preguntas. He dejado una serie de inquietudes para que ustedes puedan hacer la pregunta y poco a poco ir contestando algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Lina y Andrés. Muchas gracias, Willow, por compartirnos este escenario, la situación que enfrenta la población migrante venezolana y las propuestas también desde la sociedad civil. Continuamos este conversatorio con Andrés. Tienes la palabra, Andrés. 15 minutos. Gracias, Lina. Gracias, Wilfrido, igual por tu exposición. Creo que es una gran introducción un poco para lo que me han pedido a mí contar, que es cómo nosotros hemos tratado de enfrentar estos retos a los que tú hacías mención. Entonces, si me permiten, voy a transmitir la pantalla, y solo me confirmas, Lina, que ya la puedan ver. Aún no se ve. Ahora sí. Ok, déjame ver si ¿Puedes puedo ponerle ampliar como... Sí, eso quiero hacer. presentación? Ok, ahí debería estar. Ahí está bien. Ok, entonces, bueno, desde PADF estamos implementando un programa de asistencia humanitaria para desplazados, víctimas del conflicto y refugiados colombianos acá en Ecuador, y desde luego también a población migrante y refugiada venezolana en el país. Las principales provincias en las que nos hemos enfocado es en la zona norte, en la frontera, incluyendo a Imbabura y a Pichincha como zonas principales de tránsito sobre todo para población venezolana. Y tomando en cuenta varias situaciones adicionales, digamos, que también son de coyuntura, como nos comentaba Wilfrido, pero que escapan, digamos, ya de la realidad ecuatoriana, y es la realidad todavía en Colombia y desde luego en Venezuela, pero particularmente en Colombia, procesos de grupos armados que siguen generando procesos de desplazamientos internos, y que son procesos que finalmente empujan a la población colombiana hacia Ecuador, y seguimos teniendo un incremento de migrantes de esta población también. Entonces, es interesante porque, y de hecho, en conversaciones con representantes de ACNUR y otros actores humanitarios, hemos determinado, y todos conocemos, que el proceso migratorio venezolano es un proceso muy fuerte en la actualidad, que también ha invisibilizado a otras poblaciones, y es importante no dejar de ver esas realidades y tratar de entender a la migración en toda su integralidad y a todos los que esto involucra, a la población migrante per se, y desde luego también a la población de acogida. Entonces, en esa línea nosotros hemos trabajado en 4 grandes ejes que incluyen mejorar el acceso a mecanismos de protección, y esto lo hemos hecho muy de la mano de la guía del manual Esfera y de la indicación en relación al acceso directo a información efectiva que permita a las personas acceder a esos derechos. Como ustedes saben, muchas de estas personas llegan con desconocimiento, no saben a dónde acercarse ni a quién pedir apoyo y asistencia. Entonces, en eso nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante de acercamiento,
hemos trabajado y hemos logrado llegar a la población, entregar la información para que puedan acceder a esos derechos y luego hemos hecho un seguimiento fuerte de cuántos y cómo han accedido. En ese sentido, como pueden ver, evidentemente hacemos procesos de caracterización fuertes para identificar cuál es el grupo poblacional al que estamos atendiendo, de qué nacionalidades son, cómo se identifican ellos mismos, si se consideran parte de grupos étnicos, y esto con una lógica siempre de tratar de direccionar de mejor manera la atención. Sabemos que no es lo mismo las vulneraciones a las que están sometidas mujeres migrantes que hombres migrantes. Y no por una cuestión de género o de sexismo, digámoslo así, pero sino más bien por las realidades a las que se enfrentan y son las múltiples vulneraciones a las que hacía mención también Wilfrido. Entonces, eso es algo que también lo hemos tratado de considerar siempre. Wilfrido hablaba muy bien también de la dificultad que existe y los diferentes problemas para acceder a derechos. Nosotros acá hemos tratado de mostrar un poco la desagregación de los derechos a los que las personas, al menos en el grupo poblacional al que hemos atendido en este 2000, estos son datos exclusivamente de 2020, 2021, a los que hemos atendido y que nos han dejado esta muestra. Evidentemente, la mayoría de ellos buscan refugio y temas de vivienda, y ahí viene un efecto de salud. Hay gente que está buscando procesos de retorno, que esto conocemos todos, que es un proceso migratorio que también está sucediendo. Acá hemos apoyado, por ejemplo, con la ley 1448, que es una ley diseñada por el gobierno colombiano para resarcir a la población víctima del conflicto armado en Colombia. Y evidentemente muchos de ellos se han adherido a todos estos procesos. Entonces, en esa línea aquí, por darles un ejemplo nada más en gráfico de procesos que hemos logrado apoyar, siempre articulando con el sector público, nacional, colombiano, venezolano, tratando de facilitar los procesos para la población acá. Entonces hemos aportado, por ejemplo, para que población pueda acercarse y sacar sus pasaportes. Estamos trabajando en desarrollo de emprendimientos. Hemos apoyado la toma de declaraciones para víctimas. Este es un proceso muy, muy interesante y que termina en un beneficio real para la población, porque no es un beneficio solo del reconocimiento de víctimas, sino también que es un beneficio incluso económico que el gobierno colombiano en este caso le da a su población. Y acá también en otros espacios sobre todo apoyando los procesos durante el Día Mundial del Refugiado y otros. También estamos trabajando, por ejemplo, en centros de rehabilitación en la frontera, apoyando para los migrantes y que están privados de la libertad y desde luego también a la población local en procesos, por ejemplo, de entrega de kits wash, también kits de alimentación y también procesos de seguridad alimentaria que les voy a contar un poquito más adelante. Fortalecimiento y articulación con instituciones públicas. Creemos claramente que la única forma de que esto vaya mejorando y cambiando es siempre fortalecer los procesos con el sector público. Y estos procesos los hemos trabajado muy de cerca con actores que están involucrados en esto. Entonces, con el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, les ayudamos a desarrollar la página web de la Subsecretaría de Migración, una página web que hoy por hoy está actualizada, usa un sistema de Power BI que incluso arroja datos en tiempo real, que fue diseñada con el propósito de que la población realmente pueda acceder a información actualizada. El gran problema es que la gente busca esa información y se encuentra con información limitada, información a medias, entonces ese era un principal objetivo. Luego de ahí se derivó un sinnúmero de necesidades y fue muy interesante encontrar que ellos mismos, me refiero a las instituciones, identificaban debilidades, por ejemplo, en el manejo de las problemáticas, en el manejo de las personas, cómo atender, cómo es la atención, cómo manejar situaciones de violencia basada en género y otros. Entonces, hemos trabajado en procesos muy, muy interesantes en temas de migración y derechos humanos, en darles a conocer estas leyes que existen, que si bien no son normativa nuestra, como la ley 1448, es normativa que ayuda a devolver derechos a estas poblaciones. Y evidentemente temas de lucha contra la xenofobia y lucha contra la violencia basada en género, desde luego. Durante la pandemia, y digamos, sabemos de la necesidad también de mantener
procesos de asistencia básica y de seguridad alimentaria, siempre tratando de tener un enfoque, digamos, más sostenible en estos procesos también, pero sabemos que a veces la emergencia requiere que se hagan intervenciones de esta naturaleza y durante este año pudimos llegar con un aporte en una modalidad cash voucher a 1,080 personas que, digamos, se encontraban en necesidades realmente muy complejas durante la pandemia. Todos sabemos que esto significó gente que perdió su trabajo, gente que perdió sus pocos ingresos, que no tenían espacios donde permanecer, que se enfrentaron a situaciones de calle y que desde luego aumentaron esas vulnerabilidades. Entonces, en estos procesos logramos también hacer alianzas y articulaciones, desde luego, con OIM, con el PMA, siempre con el objetivo de ayudar a que estos procesos no sean un proceso de una única entrega, sino procesos que más bien traten de ser sostenibles. Y esto, como lo hemos hecho un poco, es siempre con un seguimiento de la entrega, de cómo se está usando, en qué sigue existiendo necesidades y cómo se pueden ir solventando, incluso vinculando a otros actores humanitarios. Acá un poco para que tengan igual la idea de la desagregación, pero principalmente pudimos apoyar a población afro, a población que se considera mestiza, y en las provincias, en una distribución principal en Pichincha, sabemos que un gran porcentaje de la población está asentada, sobre todo venezolana, en Pichincha, y distribuidos entre las otras provincias también. Y finalmente les quería mencionar esta que es, digamos, la bandera con la que nosotros salimos a hacer nuestras intervenciones en todas las comunidades. Es una metodología de PADF que la implementamos en varios. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, Cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón. Circulación con el sector privado, con circulación con el sector público, y que ellos comprendan que es su propia iniciativa. Esto que permite al final del día que las poblaciones se apropien de la iniciativa y al final, cuando nosotros salimos de la intervención, tenga sostenibilidad propia. Y les voy a dar un ejemplo muy claro, este que es en Carchi, en la comunidad, en el cantón, digamos, de Chical. Es una zona muy interesante donde está asentada mayormente población colombiana. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, Cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Confección. Tenían muchas debilidades, les faltaba conocer, no sabían cómo comercializar, habían algunas limitaciones. Pero lo interesante en este proceso es que pudimos acercarnos al GAD primero y con el gobierno local conversar y entender que ellos podían facilitar, por ejemplo, espacios del GAD para que las personas los utilicen para el desarrollo de este emprendimiento. Nos unimos y nos aliamos con otras empresas privadas para que hagan donaciones. Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, Fudela primero nos ayudó igual a coordinar el ejercicio. Siempre estos ejercicios tienen una lógica de articulación, ojo. Es una idea de sumar esfuerzos, no de querer pensar que entramos ahí a competir unos contra otros, no. La idea es que las intervenciones se vuelvan más sólidas y que realmente podamos apoyar a la población. Entonces, en ese caso, por ejemplo, con Fudela, con el GAD, y aquí logramos algo interesante, que fue entrar a una minera que está en la zona, que se llama Sol Gold. Conversamos con ellos desde la lógica de su responsabilidad social. Ellos vieron importante apoyar el proceso y logramos que ellos hagan unas donaciones de varias máquinas de coser para que la población las pueda utilizar. Y adicional a eso, logramos entender cuál era el requerimiento que esta empresa estaba teniendo en cuestión de uniformes y de insumos para que la población, digamos, los beneficiarios, produzcan esos productos y la empresa privada es el comprador. Entonces, es Tienes así como... un minuto, Andrés, perdón. Gracias, Lina, estoy terminando. Es así como nosotros logramos hacer que estos procesos sean sostenibles y sean realmente cierren el ciclo
del negocio, entre lo que es la oferta, la demanda y que se pueda cubrir eso. Otros procesos, solo para que sepan, los hemos llevado en Carchi, muchos procesos de lucha contra la xenofobia. Por ejemplo, hicimos varios murales en Tulcán evocando la unión. Aquí, por ejemplo, más de 50, bueno, número de beneficiarios de 40, pero en realidad hubo muchas más personas involucradas alrededor de esto. Otros procesos, por ejemplo, de reconstrucción de espacios, hubo unos deslaves en esta zona de Cuyán, se ayudó a rehabilitar las casas y algunos espacios, y desde luego procesos de emprendimientos que hemos trabajado con mucha fuerza, por ejemplo, en coordinación con el FEP y el GAT de General Farfán. Creo que hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos esta serie de acciones que finalmente suman para la defensa y protección de las personas migrantes, particularmente ubicadas en la frontera norte. Continuamos este conversatorio y tiene la palabra Franklin. Adelante, Franklin. Muy buenas noches, Lina, Willow, Andrés, a todos quienes nos están siguiendo. Como vemos, esto es un esfuerzo para poder ver qué se está haciendo en el Ecuador para atender, para defender derechos de la población en movilidad humana. Voy a tratar de no repetir algunas cosas que ya Willow lo ha hecho magníficamente, ¿no? El contexto de la SUAY, Cañar, Loja, el Oro, tenemos varios procesos de protección internacional, sobre todo con población colombiana y venezolana. Bueno, de eso ya se encarga generalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también tenemos procesos de inmigración colombiana, peruana y venezolana. Además, tenemos en Cuenca una alta población norteamericana. ¿Por qué separo estos dos momentos? Porque todos los procesos de protección internacional, de acceso al refugio, de alguna manera ya están siendo acompañados. De alguna manera tienen mayores espacios a donde acudir. Pero en cambio, los inmigrantes, quienes no solicitan refugio, tienen menos oportunidades de apoyo internacional y apoyo local. Luego tenemos los procesos de migración ecuatoriana, sobre todo acá en el sur del país, que nos han generado en estos últimos meses unas nuevas miradas de qué es lo que ocurre, de qué es lo que no ha dejado de pasar en el Ecuador a lo largo de estos años. Se habla que es la nueva ola migratoria, cuando es la continuidad de la ola migratoria que hemos venido teniendo en los últimos años. Y también tenemos el proceso de retorno, que ya lo vamos algún momento hemos de tocar ese tema más profundamente, pero sin embargo tenemos dos tipos de retorno. El retorno de la población que viene netamente de España, de Europa, y tenemos el retorno de la población que viene de manera forzada a través de las deportaciones o de a otros mecanismos cuando les han retenido, sobre todo en México y Estados Unidos. Tenemos algunas acciones realizadas y vamos a enumerar para ir visualizando cómo se ha dado esto y cómo tenemos un espacio nutrido de acciones desde los organismos internacionales, desde los entes locales y las organizaciones locales, ¿no? Tenemos niveles de asistencia humanitaria, sobre todo a población venezolana. Diría que el 98% de las atenciones han sido dirigidas a la población venezolana. Ahí se han dado entregas de kits, de alimentos, sobre todo a población venezolana,
entregas de kits de aseo, tenemos pagos de arriendo también a la población venezolana. Tenemos en el ámbito educativo la inserción en el sistema educativo de la población venezolana, entrega de kits educativos, entrega de tablets y apoyos en el seguimiento en el proceso educativo. Hay que rescatar que esto ha sido un trabajo fuerte de tanto de los organismos internacionales como ACNUR, OIM, JAIAS, Cruz Roja, la cooperación noruega, el Plan Mundial de Alimentos, UNICEF, pero también de organizaciones locales, y hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Cáritas Nacional a través de sus pastorales sociales. También los gobiernos locales han trabajado en este tema, tanto los gobiernos provinciales como los cantonales. En el caso Cuenca tenemos la Casa del Migrante, Rafalex, Crea tu Espacio. En el caso Loja tenemos el Plan Internacional. También tenemos en Cuenca CARE, APSI, ADRAS, entre otros. Se ha trabajado mucho también en torno a lo que es medios de vida. Hay que destacar este gran trabajo, pero sin embargo deja muchos retos y nos deja también que los pocos recursos que se tiene para esto son insuficientes. La población, si no tiene mecanismos para laborar o, como se le ha llamado, medios de vida, no puede salir adelante. Se han generado programas de capacitación en diversas áreas: peluquería, panadería, chocolatería, manicure, pedicure, etcétera, ¿no? Y también se les ha brindado el acceso a microcréditos. Pero cuando hablamos de microcréditos, realmente son micros, ¿no? Porque los pocos recursos que se da no abastece para que un emprendimiento pueda salir adelante. Habría que estudiar, investigar, conversar cómo se podrían fortalecer estos microcréditos para que valga la pena estos esfuerzos, ¿no? También se han implementado, en el caso de Crea tu Espacio, ha implementado una granja integral para generar productos de autoconsumo y productos también para la venta. Cabe señalar que algunos gobiernos locales también están en esta dinámica, ¿no? Se ha generado también programas para niños, niñas, adolescentes, para jóvenes, para el uso del tiempo libre. Ahí tenemos otro número de organizaciones que están trabajando esa área, ¿no? Como FUDELA, FUNDER, las universidades que están jugando un papel importante, como la Universidad Estatal, la Católica, en el caso de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja. Pero también tenemos organizaciones de inmigrantes, ¿no? Como la Vinotinto, Va Pa'lante, Haciendo Panas, la Asociación de Familias Lojanas, los colectivos de migrantes retornados, Alma Lojana, etc. No nombro acá las organizaciones de retornados que hay o que había en el ASUAY. Y no los nombro porque la ley de movilidad humana les ha dejado al margen de esa posibilidad, al darles un tiempo perentorio para estos procesos en los que se les reconoce retornados y luego pierden esa calidad. También han perdido el tema de la posibilidad de organizarse. Hay programas para familias, se han generado reuniones semanales de formación con familias, programas barriales y acompañamiento psicosocial. Como vemos, son actividades bastante nutridas, ¿no? Nutridas. Luego tenemos programas de investigación.
sobre los impactos de la migración venezolana en Cuenca, en Loja, en Machala. Hay los procesos también de investigación sobre los procesos de inserción de venezolanos en Cuenca, en Loja, en Machala. Como vemos, sí ha habido una serie de avances también en el ámbito investigativo. Hay espacios de coordinación, los consejos consultivos de protección de derechos, que sí es un espacio que no ha tenido una vitalidad. No ha tenido una vitalidad por falta básicamente de recursos, ¿no? También tenemos los GTRM, en el caso Cuenca tenemos el GTRM Cuenca. Hay organizaciones también o grupos de espacios de coordinación como los grupos diáspora que funcionan, me imagino que en otras partes del país, en el caso Cuenca, en el caso Loja, están funcionando, ¿no? Hay la red de movilidad humana Loja, que hay que destacar, que es en este momento es la única red como red que ha venido funcionando permanentemente durante muchos años. Y en este espacio que estamos, saludamos también a Alianza Migrante, que es uno de los procesos sostenidos de trabajo, de coordinación con los distintos grupos de movilidad humana. Nosotros como Crea Tu Espacio hemos estado siendo parte de foros, ¿no? Como el Foro Mundial de las Diásporas, que nos reunimos todos los martes a las 8 de la mañana. Hemos estado participando en los procesos de inmovilidad de las Américas, del Foro Social Mundial. ¿Por qué señalo estos espacios? Porque en estos espacios nos permiten visualizar a la movilidad humana de una manera más amplia. Y hago la invitación para que otras organizaciones, sobre todo del sur del país, puedan ser parte de estos espacios. Luego tenemos un eje de incidencia en políticas públicas. En el caso nuestro, estamos trabajando en la ordenanza en movilidad humana en el Cantón Cuenca. Es la reforma, pero esperemos que no duerma el sueño de los justos después de tanto tiempo de trabajo y que está al vaivén de los espacios de políticas que tiene el gobierno local, ¿no? Y también a nivel del sur del país se ha aportado en los informes del Pacto Mundial de las Migraciones desde la sociedad civil. En este espacio hemos estado junto con otros compañeros que están siendo parte de este evento. Dentro de estos procesos de movilidad humana, tenemos que rescatar los procesos de inmigración, emigración y retorno. Todas las acciones que hemos visto anteriormente estaban vinculadas netamente al acompañamiento y seguimiento del proceso migratorio venezolano. Pero en el caso de migración, de inmigración y retorno, no se ha hecho prácticamente nada. Y al decir nada, no hay instancias que apoyen, no hay instancias que asumen esta realidad. ¿Y por qué? Hay una escasa visibilización de esta temática. Ahora, por el número de muertos que tenemos en las fronteras ecuatorianas, se vuelve a visibilizar la emigración. Pero estamos invisibilizando el tema inmigratorio de las distintas poblaciones que están en el sur del país, de peruanos y colombianos y de venezolanos que no acceden a la protección internacional. También son procesos de larga data y la población, los gobiernos locales, los gobiernos centrales, como que haya situaciones de irregularidad. A irregularidad me refiero a que haya violación de derechos a estas poblaciones, ¿no? Las políticas en temas de movilidad humana
no han dado respuestas efectivas. Ahí tenemos los procesos que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde prácticamente desmantelaron todo el aparataje que se tuvo en torno a la atención de inmigración, de retorno, de inmigración. Y lo desmantelaron primero desmantelando lo que era la CENAMI y luego en el Viceministerio de Movilidad Humana lo han reducido a un grupo de tareas. A eso me refiero, que no se dan respuestas efectivas. Tienes un minuto, por favor. No Gracias. son temas mediáticos, no se cuenta con la institucionalidad que dé respuesta a estas temáticas. También esa situación nos da como sociedad civil. Tenemos, ¿cuáles son los retos? Tener realmente programas de sensibilización y formación como sociedad civil. Tenemos necesidad de procesos de sensibilización dirigida a las autoridades públicas y privadas con una verdadera concepción de lo que son las realidades migratorias. Este siempre ha sido el aporte de sociedad civil y hay que nuevamente retomar. Tenemos que gestionar recursos destinados a programas, proyectos dirigidas a la población en situación de movilidad humana, con las poblaciones mencionadas, porque la otra población ya la tiene, ¿no? Tenemos que tener mayor coordinación a nivel local, nacional e internacional. Eso tenemos que retomar una serie de espacios donde podíamos debatir. Y concuerdo con Willow, tenemos que trabajar en la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que está violentando los derechos de las personas en movilidad. Gracias, Lina. Muchísimas gracias, Franklin, por mostrarnos en una pincelada el amplio trabajo de Crea tu Espacio y particularmente tu compromiso como militante y defensor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por las redes sociales y quisiera plantearles a los tres panelistas la primera pregunta de Térica, que plantea cómo trabajar de forma integral el tema de movilidad humana, reconociendo que contamos con inmigrantes, refugiados, retornados, inmigrantes internos. Por favor, tienen un minuto cada una de las personas. Empezamos en el mismo orden, Willow, luego Andrés y luego Franklin. Adelante, Willow. Ya, muchas gracias, Lina. Térica, ¿cómo trabajarlo en integralidad? Yo creo que ahí tenemos que partir de un tema de enfoque y un enfoque de derechos humanos. El enfoque de igualdad y buscar un espacio en donde se diga que todas las personas tenemos el derecho a desarrollarnos en el lugar donde estamos. Entonces yo creo que eso es un primer avance para buscar una integralidad. Y la participación es de este tema. Lo que se había planteado es articularnos como redes, ¿ya? Redes de inmigrantes, de ecuatorianos, de inmigrantes, refugiados, y trabajar en conjunto y hacer una propuesta en el marco, no solamente generar un tema de las dificultades, sino cómo vamos a hacer propuestas para la integración y cómo aportamos como migrantes al desarrollo del lugar donde estemos, en este caso en el Ecuador. Eso, Lina, gracias. Gracias, Willow. Adelante, Andrés, con la misma pregunta. Gracias, Lina. Sí, yo estoy, la verdad, bastante de acuerdo y creo que es clave que podamos desarrollar procesos de sensibilización. Es muy importante que en estos procesos trabajemos en la integración a nivel comunitario y en el desarrollo también de liderazgos que puedan surgir tanto desde la población de acogida como liderazgos que surjan desde los migrantes. Eso permite que la interacción entre los diferentes actores en las comunidades sea más integral, todos comprendan las necesidades y al final los derechos que todos tenemos en el espacio, indistinto de la movilidad en la que nos encontremos o de la situación desde donde volvamos. Cuando hablamos de retornado, estamos hablando de población probablemente que es migrante ecuatoriana que está regresando.
Entonces, es interesante entender que también es población que se puede considerar, que de hecho es población en movilidad, pero que a nivel local puede ser población que no está bien comprendida, no se entiende sus procesos. Entonces, es importante que ayudemos a desarrollar en cada grupo procesos de liderazgo que nos ayuden a su vez a gestionar y que se vuelva un ejercicio en cascada hacia todas sus bases en procesos de integración. Muchas gracias, Andrés. Franklin. Agregando a lo que han dicho, tenemos que también aplicar el principio de consecuencia. Si buscamos derechos para otros, si buscamos derechos para los migrantes ecuatorianos que están fuera del país, tenemos que dar derechos a quienes vienen acá, ser consecuentes. A partir de eso, tenemos que generar espacios de debate como este, espacios de integración como lo ha generado en este momento Alianza Migrante, donde podamos encontrarnos y compartir las alegrías, compartir las penas y sacar soluciones. Es necesario generar redes a todo nivel y hay que leer las buenas prácticas que han tenido otros lugares. Y, por ejemplo, Loja tiene una práctica sumamente interesante, Machala, Cuenca, Quito, y replicar estos espacios. Yo más bien animaría a que este espacio que se ha generado para este diálogo continúe en el tiempo y continúe generando aportes teóricos y prácticos. Muchas gracias, Franklin. Tenemos otra pregunta de una de nuestras amigas que nos ha escrito, Cristina, que pregunta, ¿qué falta para potenciar las políticas públicas en el ámbito migratorio? Vamos a empezar con Andrés. Gracias, Lina. Bueno, nosotros creemos también que este es un ejercicio que no es competencia exclusiva del gobierno y a nivel nacional. Este es un ejercicio que tenemos que pensarlo a nivel de los gobiernos locales. Ahí es donde podemos desarrollar normativas que permitan y ordenanzas que permitan que procesos sencillos de integración social, económica, se generen a nivel local. Creemos mucho en ese desarrollo de normativa que facilite que luego los procesos que se generan a nivel nacional sean procesos adecuados y basados en las realidades que viven realmente las poblaciones en cada una de sus localidades. Por favor, Franklin. Ya, a ver, la voluntad política y la generación de políticas públicas tiene que tener eso, voluntad. Y la voluntad se trasluce en recursos. Si se da competencias a los gobiernos locales, también tiene que darse recursos para que generen desarrollo en los niveles locales. Necesitamos tener un diálogo abierto con las entidades públicas, y un diálogo abierto es escucharnos, no el momento en que me dicen algo que no me gusta. Le recuerdo al padre Fernando que decía esto siempre: pincho el balón y me voy de la cancha. Que esto sucede mucho cuando tratamos de colaborar con las instancias de gobierno, y cuando no les gusta nada, simplemente no nos invitan o no vienen. Gracias. Willow. Sí, creo que en la Constitución del Ecuador está hablando de que todas las personas que están en territorio ecuatoriano, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria, la que sea, tienen los mismos derechos y responsabilidades y deberes en el Ecuador. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho y principalmente el derecho a la participación. Ya, si bien es cierto, podemos hacer diagnósticos de lo que está ocurriendo en el territorio ecuatoriano y lo que está pasando en la población migrante y refugiada. Sin embargo, el derecho a la participación es extremadamente importante. Nosotros y nosotras tenemos que ir a participar, a hablar con las autoridades, entrar con ellos, hacer propuestas, hacer veedurías, dar seguimiento, pedir recursos,
Ese es nuestro derecho y la única manera que podemos generar y poner políticas públicas favorables es si es que nosotros rompemos esa barrera del miedo y entramos a la participación directamente hablando y ejerciendo ese derecho. Gracias. Tenemos otras preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales, sin embargo, no vamos a alcanzar a contestar todas, así que nos comprometemos a enviar las respuestas por los links que nos han dejado, los correos, etcétera. Mientras tanto, yo quiero agradecer a los panelistas que nos han acompañado y vamos a pasar este momento a un video y después vamos a dar la palabra a Fabián. Adelante, Fabián. Ya llegó el momento de salir a jugar, pero algunas precauciones todos debemos tomar. Lava bien tus manos con agua y jabón, manteniendo la distancia nos cuidamos mejor. Con tu mascarilla nada te detendrá y seguro a tu familia podrás visitar. Serás un superhéroe, serás un superhéroe, el virus vencerás. Un mensaje de PADF Ecuador. Queremos agradecer a nuestros participantes. Hoy se ha dado inicio al ciclo de conversatorios sobre movilidad humana. Nada sobre migrantes sin migrantes. Agradecemos a nuestra moderadora, Lina, por toda esa experticia y trabajo en beneficio de las personas en movilidad humana. También a nuestros panelistas, muchas gracias por compartir en esta tarde y noche. Y bueno, también a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. La próxima semana iniciaremos nuestro primero videotón migratorio para contarles experiencias de las personas en movilidad humana a nivel de Ecuador y a nivel de la región. También tendremos algunos otros espacios que nos invitarán a seguir profundizando lo que es el tema de la inmigración, el refugio. Queremos aportar y dar reflexiones mucho más profundas al Estado ecuatoriano para que seamos entes constructores de una ciudadanía universal. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense mucho de parte de todas las instancias que hemos hecho posible este ciclo de conversatorios sobre movilidad humana. Una buena noche. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, Cuando me miras así, mi corazón no para de reír. es un corazón latino, es mi corazón andino. La misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa.